Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Yo estoy que no quepo de emoción, porque hoy nos vamos a adentrar en un tema que sé que los tiene a todos al borde del asiento, un tema que ha provocado un verdadero tsunami de comentarios y teorías en las redes sociales. Hoy vamos a bucear en las profundidades del drama emocional que rodea a nuestros adorados Kerem Bürsin y Hande Erçel, y esa supuesta despedida llena de lágrimas en el aeropuerto que ha desatado la histeria colectiva entre los fans de este par de titanes de la actuación. Así que, mis chismosos favoritos, prepárense un buen cafecito cargado, arrópense con su mantita más suave, porque vamos a desmenuzar hasta el último detalle todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha filtrado, y todo lo que hemos podido ver, o creer ver. Y como es tradición, antes de que nos lancemos de cabeza al abismo de los rumores, los invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita, mis amores, para que no se pierdan ni una sola de mis exclusivas. Quiero que sean los primeros en enterarse de todos los chismecitos jugosos y las novedades más calientes del mundo del espectáculo. Y por supuesto denle un me gusta a este vídeo si están listos para sumergirse conmigo en este culebrón digno de Hollywood. Como ya saben, la historia de Kerem y Hande fue un auténtico cuento de hadas moderno que nos tuvo a todos completamente embelesados. Desde esa química explosiva que derrochaban en cada escena de Senkalkam, hasta la confirmación de los rumores que apuntaban a un romance fuera de la pantalla, fueron, sin duda, la pareja del momento. Nos hicieron creer, una vez más, en el amor verdadero, en ese amor que traspasa la barrera de la ficción y se convierte en algo real, algo tangible, algo que podemos casi tocar con la punta de los dedos. Sus fotos juntos eran pura poesía visual, sus miradas fulminantes derretían hasta el témpano de hielo más resistente, y sus interacciones en redes sociales nos daban una sobredosis de azúcar que nos mantenía enganchados a cada uno de sus movimientos. Pero hay, mis amores, como bien sabemos, las historias de amor, incluso aquellas que parecen sacadas de un guión perfecto, a veces toman giros inesperados, dan volantazos bruscos que nos dejan sin aliento. Y así fue como, de la noche a la mañana, las noticias de su ruptura comenzaron a inundar los titulares. Al principio, muchos nos negamos a creerlo. No podía ser. Pensábamos que eran simples rumores malintencionados, inventos de la prensa sensacionalista para generar polémica y vender más revistas. Pero con el paso del tiempo, la triste y amarga realidad se fue abriendo paso, como una grieta en un espejo. Kerem y Hande ya no estaban juntos. El sueño se había roto. La burbuja había explotado. Y ahora, mis chismosos, la cereza del pastel, o mejor dicho, la guinda amarga de este postre agridulce que nos estamos comiendo a cucharadas, son las imágenes y los rumores de una supuesta despedida llena de lágrimas en el aeropuerto. ¡Madre mía! ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Hubo una conversación final, una última oportunidad para decir adiós como es debido? ¿Se dijeron adiós para siempre, sellando así el final definitivo de su historia de amor? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que nos quema por dentro y que nos mantiene despiertos por las noches. He estado investigando a fondo, mis detectives de sofá. He leído artículos de prensa, he rastreado cada rincón de las redes sociales, y he recopilado toda la información que he podido encontrar para traerles el análisis más completo, exhaustivo y, por supuesto, más jugoso posible. Y lo primero que quiero decirles con toda la honestidad de mi corazón, es que, como en todo buen chisme que se precie, hay que tomar la información con pinzas. Ojo. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que vemos en Internet es la verdad absoluta. Muchas veces las cosas se magnifican, se sacan de contexto, se retuercen para crear una historia más dramática y, por ende, más vendible. Pero, ¿qué es lo que sabemos con certeza, más allá de las especulaciones y los rumores? Sabemos sin lugar a dudas que Kerem y Hande han estado trabajando en proyectos profesionales completamente separados. Kerem, por un lado, ha estado muy enfocado en su carrera internacional, explorando nuevas oportunidades en diferentes países, codeándose con productores y directores de renombre. Y Hande, por su parte, ha estado brillando con luz propia en el mundo de la actuación, consolidándose como una de las actrices más talentosas, versátiles y queridas de Turquía. Está imparable. También sabemos que, a pesar de la ruptura, ambos han mantenido una actitud profesional y respetuosa el uno hacia el otro. ¡Bravo por ellos! No ha habido declaraciones explosivas, ni escándalos públicos, ni indirectas en redes sociales. Han optado por la discreción y el silencio, lo cual, a mi parecer, habla muy bien de su madurez y de su respeto mutuo,
tanto como profesionales como personas. Ahora, volviendo al tema central que nos tiene a todos en vilo, el misterio del aeropuerto. Las imágenes que han circulado por Internet son, como mínimo, ambiguas. Se puede ver a Ande en el aeropuerto, sí, aparentemente con un semblante triste melancólico. Algunos aseguran con total convicción que estaba llorando a lágrima viva, desconsolada, mientras que otros, más escépticos, dicen que simplemente estaba cansada, agotada por el viaje, o estresada por algún motivo personal. Lo mismo ocurre con Kerem. Hay fotos de él en el aeropuerto en efecto, pero no hay evidencia clara, contundente e irrefutable de que se hayan encontrado, ni mucho menos de que se hayan despedido. Así que, mis chismosos, aquí es donde entra en juego la especulación desenfrenada y la interpretación personal de cada uno. Algunos creen con fervor casi religioso que si hubo un encuentro secreto, una despedida final llena de emociones contenidas, de palabras no dichas, de promesas rotas. Piensan que Kerem y Ande, a pesar de haber tomado caminos separados, de haber decidido poner punto y final a su relación, todavía sienten algo el uno por el otro, una conexión que no se puede borrar de la noche a la mañana, y que esa despedida fue un momento sumamente difícil, doloroso y trascendental para ambos. Otros, por el contrario, adoptan una postura mucho más pragmática y creen que todo es una invención de la prensa rosa, una estrategia para vender más periódicos y generar clics. Afirman que no hubo tal encuentro romántico, que Ande y Kerem simplemente estaban viajando por separado, cada uno con sus propios compromisos profesionales, y que cualquier interpretación emocional que se haga de las imágenes es pura fantasía. Yo personalmente creo que la verdad se encuentra en algún punto intermedio. Es posible que sí se hayan encontrado en el aeropuerto, de manera fortuita o quizás premeditada, pero que haya sido un encuentro breve y casual, sin mayores dramas ni lágrimas. Quizás se saludaron con un gesto amable, intercambiaron algunas palabras cordiales y siguieron cada uno su camino, sin más preámbulos. También creo que es importante recordar en todo momento que Kerem y Ande son personas reales, de carne y hueso, con sentimientos y emociones complejas. Han pasado por una relación intensa, pública y mediática, y es natural que su ruptura haya sido un proceso doloroso y complicado para ambos. No podemos esperar que actúen como robots, ni que oculten sus emociones a la perfección. Independientemente de lo que haya pasado realmente en el aeropuerto, y de si algún día llegamos a conocer la verdad absoluta, lo que sí es innegable es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchísimos fans alrededor del mundo. Han creado momentos mágicos en la pantalla y fuera de ella, y siempre serán recordados como una de las parejas más queridas, admiradas y shipeadas del mundo del espectáculo turco. Y ahora, mis chismosos, quiero abrir un espacio para la reflexión, el debate y el intercambio de opiniones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo una despedida llena de lágrimas en el aeropuerto, digna de una película romántica? ¿O piensan que todo es una exageración de la prensa? ¿Creen que Kerem y Ande podrían reconciliarse en el futuro y darnos una segunda oportunidad para creer en el amor verdadero? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus teorías. Recuerden que este es un espacio seguro, un lugar donde podemos expresar nuestras ideas libremente, pero siempre con respeto y tolerancia hacia los demás. Así que siéntanse libres de compartir sus pensamientos y sentimientos sobre este tema, sin miedo a ser juzgados. Además, quiero recordarles, una vez más, que aunque nos encante seguir la vida de nuestros ídolos y mantenernos al tanto de todos sus movimientos, es fundamental mantener la perspectiva y recordar que ellos también son personas que merecen privacidad, respeto y consideración. No debemos caer en el acoso, la invasión de su intimidad, ni el juicio implacable. En lugar de eso, podemos enfocarnos en apoyar su trabajo, celebrar sus logros y admirar su talento. Podemos disfrutar de sus interpretaciones, emocionarnos con sus personajes y aplaudir su dedicación, pero siempre manteniendo los límites y respetando su espacio personal. Y hablando de apoyar su trabajo, los invito a que estén muy atentos a los próximos proyectos de Kerem y Ande. Estoy segura de que ambos nos sorprenderán con su talento, su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Nos seguirán regalando momentos inolvidables en la pantalla. Kerem, con su carisma arrollador, su sentido del humor contagioso y su versatilidad interpretativa, seguramente seguirá conquistando corazones en todo el mundo. Y Ande, con su belleza deslumbrante, su talento innato y su fuerza interior, continuará brillando como una de las actrices más destacadas, influyentes y queridas de su generac. Ion.
Así que en lugar de enfocarnos en el drama, la especulación y el morbo, celebremos el talento, el éxito y la trayectoria de Kerem y Hande. Apoyemos su trabajo, valoremos su esfuerzo y sigamos disfrutando de su arte. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que les haya servido para aclarar algunas dudas y formarse su propia opinión sobre el misterio de la supuesta despedida llena de lágrimas en el aeropuerto. Como pudimos ver, la historia de Kerem y Hande es un torbellino de emociones, especulaciones y rumores. No sabemos con certeza qué pasó realmente en el aeropuerto, ni si algún día llegaremos a saberlo, pero lo que sí sabemos es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Recordemos que independientemente de lo que haya pasado, Kerem y Hande son personas reales con sentimientos y emociones complejas. Merecen nuestro respeto, nuestra privacidad y nuestra comprensión. En lugar de enfocarnos en el drama, celebremos su talento y apoyemos su trabajo. Sigamos disfrutando de su arte y deseémosles lo mejor en sus proyectos futuros. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que les haya servido para reflexionar. Y ahora los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo una despedida llena de lágrimas en el aeropuerto? ¿O piensan que todo es una invención de la prensa? Me encantaría leer sus opiniones y conocer sus teorías. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos para que también puedan unirse a la conversación. Quiero saber qué piensan todos. Y por último, pero no menos importante, los invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita, mis amores, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y sean los primeros en enterarse de todos los chismecitos jugosos y las novedades más calientes del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós.